Hoy vamos a empezar a entrar en lo que es la producción musical y vamos a estar cubriendo por encima tres áreas. Tus dos, tus VSTs o plugins. Y tercero, equipo que puedes utilizar para empezar a hacer tus canciones. Vamos allá. Hola a todos, les habla Blex, soy productor musical y llevo alrededor de unos 5 o 6 años produciendo música. Y aunque todavía considero que me falta mucho por aprender, tengo quizá un par de herramientas que te pueden ayudar. Por esta razón estoy haciendo este video para personas que como yo en un principio no sabían por dónde comenzar, tengan quizá una guía de saber por dónde pueden empezar. Hay veces que en redes o en televisión vemos a par de artistas y productores con estudios bien bestiales y un montón de instrumentos, máquinas, que quizá pueden hacer la diferencia. Pero si lo que estás buscando es comenzar, yo no recomendaría que empieces a comprar tanta cosa de cantazo porque la realidad es que no conoces qué necesitas para el tipo de música que tú quieras hacer. So, les preparo una plantilla de Notion que les voy a dejar en la descripción del video para que la puedan descargar y vean algunas herramientas que pueden empezar a utilizar para comenzar a hacer música, desde gratis hasta algunas pagas, pero tratando de mantener todo al mínimo costo posible. Esta plantilla se divide en tres secciones. La primera va a ser tu DAW. ¿Qué significa DAW? Digital Audio Workstation, que no es nada más y nada menos tu estación de trabajo, tu estudio digital, donde van a vivir todos tus proyectos y donde vas a estar trabajando tus canciones. Por ejemplo, yo utilizo Logic, que es esta plataforma que pueden ver aquí. Y como pueden ver, déjame agrandar la pantalla. Aquí tenemos el próximo proyecto que sale el 25 de abril. Y en este proyecto están todos mis tracks. Como pueden ver, aquí están las voces. Todo esto que está en color rosa son las voces. Aquí tenemos algunos instrumentos. Todos estos son instrumentos. Tenemos varios efectos. Y como les dije, todo lo que hagan en su proyecto va a vivir en una plataforma como esta. Y aquí en la plantilla les dejé algunos links para estas plataformas, tanto para Mac como Windows, que pueden utilizar para empezar a hacer música. La segunda sección son sus plugins o VSTs. Los VSTs van a ser los instrumentos virtuales que van a utilizar para empezar a hacer su música. Como por ejemplo Vital, que es un sintetizador gratis. Tienen el link en la plantilla que pueden empezar a utilizar para crear música. Aquí vienen, vamos a sacar un teclado. Lo cargan con los presets que ustedes deseen. Pueden buscar tutoriales en YouTube y crear sus propios sonidos. Empezar a crear música. Fácil. Los plugins van a ser mayormente los efectos que van a utilizar para moldear los sonidos de sus VSTs, sus instrumentos, sus voces. Básicamente los efectos con los que van a tratar los sonidos en general. Por ejemplo, estos son nativos de la plataforma, pero normalmente van a estar utilizando delays, ecualizadores, reverbs. Este es mi favorito de RAM, este es pago, pero tiene muy buen sonido. Si desean panear sonidos que corran a lado y lado, tenemos por aquí Pancake 2. O por ejemplo, si desean crear ese efecto de música electrónica que haga tum, 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 y reduzca el sonido para que no pelees con sus kicks, tienen por aquí el Kickstart 2, muy bueno y barato también. La tercera sección van a ser recomendaciones y lugares donde pueden conseguir sus primeros equipos para comenzar a hacer música. Como por ejemplo Apple, VH Photo, Amazon. Y si no tienes para comprar una computadora, no sé cómo funciona esto para gente de Android, sorry, pero para usuarios de Apple, ya en tu equipo, sea Mac, iPhone, sea un iPad, tienes integrado la aplicación de GarageBand. Es totalmente gratuito y puedes utilizar todo esto, simplemente descargarlo y utilizarlo en tu plataforma. Así fue como yo comencé haciendo mis primeras canciones desde mi celular. Como pueden ver, no les recomendé ningún tipo de teclado ni micrófono, porque si lo único que quieres hacer es comenzar a hacer música desde la misma computadora, ya, como ya vieron, con el mismo teclado, puedes crear tu música. Y en caso de que quieras grabar voces, bueno, compra los mismos audífonos del iPhone. Ya tienen micrófono incluido y puedes comenzar con eso. El punto es hacerlo lo más fácil para comenzar. Luego, paso a paso, vas viendo qué necesitas y puedes ir invirtiendo un poco más en eso. Así que ya sabes, si deseas ahorrar y no perder tiempo buscando tutoriales, videos por YouTube de cómo puedes comenzar, descarga la plantilla, busca los links, ve directamente. Algunos tienen versiones gratis y si no tienen planes gratuitos, intenta ver cuál te funciona, pero empieza ahora. No busques excusas para empezar lo que quieras hacer. La plantilla es totalmente gratis, así que ya sabes qué hacer. Si ya utilizas alguno de estos dos, déjame saber cuál es tu favorito, cuál es tu plugin favorito. Recuerda que el 25 de abril sale la primera canción del álbum. Y si no quieres perderte de más consejos o más tips como este, dale like al video, suscríbete al canal y chequeamos. Nos vemos la próxima.